Hi, we're the Super Twin teachers, Grace and Claudia. We are happy that you can join us today. This literacy lesson will be in Spanish and include English captions. If you want to practice the sounds in English, ask a trusted adult to sit with you to read the captions and say the sounds. If you want to say the sounds in Spanish, follow along with us. Hello, Super Learners! We are the powerful twins, Claudia and Grace. I will be having another fun time. I will be learning a lot. We also want to introduce to you our friend Kira. She will follow us the whole time. So we invite you to look for a stud friend or trusted adult so they can follow you and help you with our mission for today. After Grace introduces herself, we will give you 20 seconds to find your stud friend or trusted adult. Super Learners, today we are going to recognize some letters and phonemes. Hola Super Learners, somos las gemelas poderosas Claudia y Grace y estaremos compartiendo otro momento divertido y de mucho aprendizaje. También les queremos presentar a nuestra amiga Kira. Ella nos acompañará todo el tiempo. Los invitamos a que busquen un muñeco de peluche para que los acompañe hoy y les ayude a cumplir la misión del día. Les daremos 20 segundos para que lo hagan. Super Learners, ya volvimos. Hoy vamos a reconocer algunas letras y fonemas, pero antes vamos a calentarnos un poquito con nuestra canción del abecedario. ¿Estamos listos? Sí, aquí vamos. Aprender, aprender, las letras aprender. A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Muy bien, lo hicimos, Super Learners. Para saber qué vamos a hacer hoy, primero saludemos a nuestra mascota Kira y ella nos dirá qué vamos a hacer. Hola Kira, ¿qué vamos a hacer hoy? Gracias Kira. Hoy vamos a reconocer algunas letras y fonemas y para ello Kira nos trajo este libro. ¡Ah! Gracias Kira. Super Learner, díganle a su mascota de qué creen que nos hablará este libro. A ver, piensen. Sí, de perros, muy bien. ¿Y de qué más? De pintura, muy bien. Vamos a ver. El título dice Cachorro pinta. ¿Se dieron cuenta de todos los detalles de la portada? Del cachorro y de la pintura. Grace, mira el cuento, ¿nos puedes leer? Claro que sí, Super Learner, comencemos a leer. Cachorro pinta. Cachorro pinta. Cachorro mira una flor. Cachorro pinta una flor. Cachorro mira una muñeca. Cachorro pinta una muñeca. Cachorro mira un gato. Cachorro pinta un gato. Al cachorro le gustan sus pinturas. ¡Qué lindo el cuento! Me gustó mucho. Muy bien, Super Learners. ¿A ustedes también les gustó? ¡Qué bueno! A ver, vamos a ver. ¿Qué le gusta hacer al cachorro? Sí, pintar. ¿Qué les parece si escribimos pintar y después ustedes nos dicen qué vamos a ir haciendo? Mientras nosotros lo decimos, ustedes nos dicen y Grace escribe, ¿ok? ¿Qué le gustó pintar al cachorro? Sí, muy bien, una flor. Amigos, ¿con qué sonido comienza flor? Dile a tu mascota. Muy bien, con la de la letra F. Muy bien, Grace, ¿tú le escribes? Sí, claro. Ahora, Super Learner, díganles a sus mascotas ¿qué más pintó el cachorro? Sí, Super Learners, el cachorro pintó una muñeca. ¿Y cuál es la primera letra de esta
palabra muñeca. La M, muy bien, Superlearner. ¿Y cómo suena? Díselo al oído a tu mascota. Claudia, ¿la escribes? Muy bien, yo le escribo. Ahora, Superlearners, ¿recuerdan el último dibujo del cachorro? ¡Por supuesto! ¡El gato! Aquí está el gato. ¿Y con qué letra comienza gato? Muy bien, sí, con la G. ¿Y cuál es su sonido? Díganselo muy fuerte a su mascota. Muy bien, de gato. Muy bien, Superlearner. Ya terminamos con la lista de las cosas que dibujó el cachorro. ¿Y ustedes, Superlearner, les gusta pintar? Sí, claro. Podemos pintar carros, muy bien, casas y barcos, muy bien. ¿Qué más? Sí, todo lo que queramos lo podemos pintar. Sí, Grace, claro. Ya leímos nuestro cuento y sabemos lo que le gusta pintar al cachorro. Muy bien, ¿y saben qué? Es hora de movernos un poco. ¿Están listos? O ustedes pueden coger a su cachorro, a un amigo que tengan en casa, y yo cogeré a Kira. ¿Y tú, Grace, puedes tocarnos la pandereta? ¡Claro que sí! Entonces, amigos, cuando deje de sonar la pandereta, deben parar. Mientras suena nos movemos y cuando para, ustedes paran. ¿Listo? Muy bien, Superlearner. Nos sentimos recargados. Nos sentimos muy bien, así que continuemos. Vamos a mirar aquí la lista que hicimos de las cosas que pintó el cachorro. Lean conmigo. Flor. Muy bien. Flor, muñeca y gato. Muy bien, Superlearners. Ahora juguemos con los sonidos de las palabras. Pero primero contaremos las sílabas. Entonces encontraremos palabras que riman. Comencemos con las sílabas. Una sílaba es parte de una palabra con vocal. Vamos a contar cuántas sílabas tiene cada palabra y para ello tenemos que aplaudir mientras decimos la palabra. ¿Perfecto? Comencemos. Ok, Superlearners, ¿están listos? ¿Cuántas sílabas hay en cada palabra? Ahora aplaudan conmigo. Flor. Muy bien. Ahora muéstrale a tu amigo y aplaude cuántas sílabas hay en flor. ¿Aplaudiste una vez? Muy bien. Buen trabajo. Ahora seguimos con muñeca. Muñeca. ¿Cuántas sílabas? Muy bien, 3 sonidos. Ahora aplaude conmigo. Muñeca. Ahora enséñale a tu amigo y aplaude cuántas sílabas hay en muñeca. ¿Aplaudiste 3 veces? ¡Buen trabajo! Seguimos con gato. ¿Cuántos sonidos escuchas? Muy bien, 2 sonidos. Ahora aplaude conmigo. Gato. Ahora enséñale a tu amigo y aplaude cuántas sílabas hay en gato. ¿Aplaudiste 2 veces? Muy bien, podemos seguir. Entonces dile a tu mascota cuál es la palabra más larga. Escucho. Sí, muñeca es la palabra más larga. ¿Y por qué? Muy bien, correcto, porque tiene 3 sílabas, 3 sonidos. Ahora, Superlearner, ¿cuál será entonces la palabra más corta? Sí, flor es la palabra más corta. ¿Y por qué? Muy bien, porque tiene una sílaba. Muy bien, Superlearners. Y para terminar, vamos a buscar una palabra que rime con flor, con muñeca y con gato. Recuerda, las palabras que riman terminan con los mismos sonidos. Cuéntale a tu amigo sobre las palabras que riman. Las palabras que riman, sí, terminan con los mismos sonidos.
Excelente, Superlearner. ¡Qué divertido! Ahora, Superlearner, vamos a escuchar muy bien. Ok, Superlearners, aquí está flor. Pero tenemos otras 3 palabras, que está cuchara, Pelota y color. y color. ¿Cuál palabra rima con flor? Dile a tu amigo. ¿Será? Cuchara, pelota, color. Palabras que terminan con el mismo sonido. ¿Cuál será? Muy bien, flor, color. ¿Por qué, Superlearners? Porque terminan con el mismo sonido, or. ¿Y por qué no pelota? ¿Color, pelota? ¿Terminan con el mismo sonido? No. Flor, cuchara. Dile a tu amigo esas palabras. ¿Terminan con los mismos sonidos? No. Pero dile a tu amigo qué palabra terminó con el mismo sonido que flor. Muy bien, color. Ambas terminan en or. Repíteselo a tu amigo. Flor, color. Ambos terminan en or. Muy bien. Superlearners, la siguiente palabra es muñeca. Y las 3 palabras que tenemos es silla, vela y panqueca. Escucha muy bien qué palabra rima con muñeca. Muñeca, silla. Dile a tu amigo. No, ¿cierto que no? Ahora vamos a mirar la otra. Muñeca, vela. Dile a tu amigo. ¿Riman? No. ¿Y muñeca, panqueca? Sí, muy bien, Superlearners. Sí riman. ¿Cómo lo supiste? Bien, terminan en eca. Muñeca, panqueca. Repíteselo a tu amigo. Muy bien, muñeca, panqueca. Ambos terminan en eca. Y por último, ¿qué palabra rima con gato? Tenemos zapato, perro y pan. Dile a tu amigo cuál palabra rima con gato. ¿Gato, pan? No, muy bien. ¿Gato, perro? No, muy bien. ¿Gato, zapato? Sí, porque ambas terminan en ato. Gato, zapato. Muy bien, Superlearner. Vamos a verificar con nuestra amiga Kira para ver si logramos nuestra misión del día. Nuestra misión del día de hoy. ¡Muy bien! ¡Lo logramos! Gracias a ustedes, Superlearners. Encontramos palabras que riman. Ahora repasemos. Reconocimos la letra F, reconocimos la letra M y reconocimos la letra G. Y sus sonidos también. Contamos sílabas de las palabras y encontramos palabras que riman. Gracias, Superlearners, por seguirnos con el reto del día de hoy. Gracias a ti también, Kira. Y recuerden que para leer, las letras y sonidos debemos aprender. Adiós, bye.